Amada familia, que agradecidos del Señor que nos tiene una semana más el poder compartir su palabra a través de este medio. Hoy es 24 de mayo y queremos seguir compartiendo, queremos seguir trayendo la palabra del Señor acerca de todas estas semanas que hemos estado estudiando, revisando acerca si es este tiempo el que nosotros estamos viviendo, que es una antesala a la segunda venida de Cristo. Veíamos y revisábamos y estudiábamos versículos que nos decía que en los últimos tiempos la ciencia aumentará, como lo revisamos e hicimos el estudio. Y luego también vimos que acerca de los rumores, guerras y rumores de guerras, que se levantarán nación contra nación, pero solamente eso dice la Biblia que es principio de dolores. Y también cuando veíamos ese versículo, Jesucristo nos advertía y nos decía algo muy importante en Mateo capítulo 24, que ha sido nuestro versículo base todo este tiempo, acerca de lo que es acontecimiento o de lo que va a pasar en su segunda venida. Y en estos versículos de Mateo 24, 4 al 5, nos dice: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Luego el 23 del mismo capítulo 24, el 23 dice: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Son las advertencias de Jesús también a un síntoma, a algo que va a pasar dentro de las iglesias también, y en los últimos tiempos, que Jesús nos está diciendo que es la apostasía. Oremos querida familia, para poder empezar este pequeño estudio y también ver e ir encajando este puzzle acerca de lo que Jesucristo nos ha venido enseñando estos tiempos de los últimos que estamos viviendo, con el aumento de la ciencia, con las guerras y rumores de guerras que está habiendo. Y ahora también algo muy importante que nos dice Jesucristo es que tengamos mucho cuidado, que cuando alguien aparezca diciendo yo soy el Cristo, y vamos a explicar un poco esta mañana de lo que nos está hablando Jesucristo. Hagamos una pequeña oración para empezar este momento. Te damos gracias, Jesús, por este tiempo maravilloso que nos permites estar en tu presencia. Gracias por todos mis hermanos que están detrás de los teléfonos, de ordenadores, Señor, viéndonos a través de esta página. Gracias por la tecnología y porque tú permites, Señor, que no importa el medio, pero que podamos llegar a través de tu palabra a los corazones de nuestros hermanos. Te pedimos, Señor, que nos abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento, y que nos permita, Señor, entender lo que en esta mañana tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu que está con nosotros. Y, Señor, te pido que también me ayudes a poder exponer claramente, Señor, y que tu palabra sea manifiesta y hablada en esta mañana. Gracias por todo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Jesucristo advierte a sus discípulos, no solamente no solamente Jesús lo advierte, sino que también podemos encontrar en otras cartas, como cuando Pablo escribe a Timoteo y le advierte y lo dice en 1 de Timoteo 4, versículo 1.
en Timoteo, en el libro de Timoteo, capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Sí, esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Y en la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 también encontramos otra advertencia del apóstol Pablo de los tiempos peligrosos que nosotros como iglesia estamos viviendo, y todavía esto irá en aumento. Estamos hoy en día viviendo lastimosamente esto. Y dice Pablo a los tesalonicenses en su segunda carta 2:3, le dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nos dice que antes de que Jesús venga por segunda vez, la apostasía va a entrar en la iglesia, y nos dice que seguidamente aparecerá este personaje que llama la Biblia el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Pablo aquí está relacionando la aparición de la apostasía como un movimiento en contra de la fe. También dice: el amor de muchos se enfriará, y seguidamente el surgimiento del anticristo, el hijo de perdición. ¿Qué significa apostasía? ¿Qué significa esta palabra apostasía? Apostasía es igual a apistemi, que significa llevarse fuera, seguir otro curso, salirse del camino, revuelta, rebelión, desafío a un sistema establecido o a una autoridad, abandono o abuso de la fe, o también significa abuso en la utilización de los dones espirituales. En el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o de secesión. Se utilizaba este término también ya en el primer siglo, en el tiempo de que estaban los apóstoles. Y al igual que en el primer siglo, la apostasía hoy por hoy amenaza al cuerpo de Cristo. ¿Qué es apostasía? Para entenderlo en palabras que más nosotros podamos comprender, la apostasía es apartarse de la fe. Apostasía es apartarse de la verdad de Jesucristo, apartarse de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas, que hoy por hoy muchos hombres buscan nuevas enseñanzas, piden a Jesucristo o al Señor o al Espíritu Santo nuevas revelaciones para crear sus doctrinas. Estas enseñanzas son distintas, lastimosamente, las que hoy dan hombres a las que nos dieron a conocer Jesús y los apóstoles. Son diferentes, y cuyas enseñanzas las tenemos en las sagradas escrituras. Las enseñanzas, todo lo que dejó establecido y enseñado a Jesucristo quedó sellado en el libro del Apocalipsis. No existen hoy más revelaciones diferentes a las que están estipuladas o escritas en las sagradas escrituras. No existe. Si hoy hombres aparecen con nuevas doctrinas, con diferentes enseñanzas, ya está puesta ahí la mano del hombre, y eso es lo que estamos viendo en estos tiempos tan peligrosos que nos toca vivir como iglesia de Cristo. Entonces, independientemente a los fenómenos naturales, a los terremotos, a los tsunamis que está habiendo, al caos político, al caos económico, al caos religioso y social que estamos sufriendo como planeta, y también estamos viendo, independientemente a la exigencia de muchos países que están pidiendo un solo gobierno, que aparezca una persona que gobierne este mundo, y exigen también que el dinero físico, el billete que nosotros tenemos, desaparezca, y están pidiendo que aparezca una moneda mundial, una moneda digital que se pueda ser controlada de mejor manera. También estamos viendo la maldad que ha aumentado mucho en este último tiempo, pero independientemente de todo esto que estamos viviendo como iglesia, una señal evidente que nos encontramos cerca de la segunda venida de Cristo es la apostasía. Es la apostasía, apistemi, que significa salirse, irse por otro camino. Y el gran problema, escúchenlo bien, queridos hermanos, querida familia y amigos que nos ven en los diferentes lugares, el gran problema de la apostasía va a ser sin duda el amor al dinero.
va a ser el gran problema, que el corazón de muchos hombres y mujeres se desvíen de la verdad por amor al dinero. En la parábola del sembrador tenemos un versículo clave para nosotros poder desarrollar este versículo. Mateo 13:22 nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Otra traducción bíblica, que es en el lenguaje actual, lo podemos entender de mejor manera para que nosotros entremos en lo que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Dice otra traducción: luego las semillas que cayeron entre los espinos, estas semillas representan a los que oyen el mensaje, escuchan la palabra, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y en cómo hacerse ricos. Escuchan el mensaje, no está diciendo. Oyen la palabra, pero dice que no dejan que el mensaje cambie sus vidas. Solo piensan en lo que necesitan y cómo hacerse ricos. Jesús nos advierte al respecto de esto, que nosotros como hijos de Dios tengamos mucho cuidado. Jesucristo nos dice: no podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas, porque representan, nos dice Jesús, dos potencias, dos reinos totalmente opuestos. Nos está diciendo: no podéis, porque representan dos potencias, como hemos dicho, dos reinos. Nos dice que el dinero se levanta como rey, el dinero se levanta como Señor, el dinero pugna con Dios, y Jesús, el mismo Jesús, no un apóstol, sino el mismo Jesús, pone al dinero a la altura de Dios. El mismo Jesús dice que es Señor, que el dinero se convierte en Kyrios de las personas. Y podemos ver, queridos, como lo dijo el versículo bíblico, que dice: el principio de todos los males es el amor al dinero. Por amor, matan. Gente que se quiere enriquecer ilícitamente, no le importa incluso que una nación pueda hundirse en la pobreza, y roban, estafan. Gente que quiere hacerse millonario, aunque sea de la noche a la mañana, que ponen su esperanza incluso en loterías, en cómo obtener dinero fácil, porque quieren y ponen su esperanza en el dinero. Y Jesucristo nos advierte y nos dice que tengamos mucho cuidado en dónde está nuestro corazón. Porque nos dice que un principio o de lo que va a aparecer esta apostasía, lastimosamente, va a ser por amor al dinero. ¿Cómo pueden algunos conciliar su doctrina con el materialismo? ¿Cómo puede la gente involucrar tanto la palabra de Dios con el materialismo que nos rodea, cuando Cristo dice que el dinero es un Dios? No en vano San Pablo dice una y otra vez que la avaricia es idolatría. Efesios 5:5 nos dice: pueden estar seguros que ninguna persona inmoral, impura o avaricia, lo incluye aquí, heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. El que ama las riquezas, el que ama el dinero, lo dice que es idólatra. Idólatra. Y vemos claramente que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. Colosenses 3:5, y nuevamente el apóstol Pablo nos dice, Colosenses 3:5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Otra advertencia que dice el apóstol Pablo. Y no solamente habló a los efesios, sino también estuvo, como vemos, en la carta a los colosenses, y habla también a los corintios, en el capítulo 5 del primer libro de los Corintios 5:11, y les dice: lo que
quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, que tengamos cuidado con el avaricioso, porque estamos tocando este tema, no los otros pecados que nos está diciendo, nos compete la avaricia. Y 1 Corintios 6 son versículos que son sustentos bíblicos que nos está diciendo para que nosotros veamos que se habla mucho acerca de la idolatría y de la avaricia en la palabra. 1 Corintios 6:10. Los que son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredarán el reino de Dios. Los ladrones, los avaros, los que aman el dinero, nos está diciendo los que aman el dinero, los que aman las riquezas, los que ponen su confianza en lo que tienen, o borracho, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. ¿Por qué, queridos? Nos dice que los avaros no heredarán el reino de Dios, porque Jesucristo, como lo vimos antes, lo pone a la altura de Dios. La avaricia es un Dios que manipula, es un Dios que hace lo que quiere con la gente, que le lleve a la dirección que quiere. La gente por el dinero se vende. Así que tenemos que estar nosotros muy atentos a lo que el Señor está diciendo y hacer un autoanálisis y ver las riquezas si están en nuestro corazón o si no están en nuestro corazón, y el lugar que Dios ocupa en cada uno de nosotros. Hoy, por ejemplo, en medio de esta crisis, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En qué está? Tal vez en los bienes que tenemos, en el dinero que tenemos en el banco para que no nos falte, o nuestra confianza está en Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? No pensemos que nuestra actitud para con el dinero sea de poca importancia. Tenemos que cuidarnos mucho, porque tarde o temprano en nuestra vida se verá si realmente amamos a Dios o si amamos el dinero. Dependiendo del lugar que ocupe en nuestros corazones del dinero, este provoca un descenso o un ascenso en nuestra vida en Dios. Por eso, si nosotros nos vamos a las palabras que Salomón dijo, Salomón le dijo al Señor cuando le pidió mucha sabiduría, Salomón también le dijo, no me des mucho para olvidarme de ti, ni tampoco poco para renegar de ti, sino nosotros ser sabios con lo que el Señor nos da. Por eso cuando nosotros hablando un poco de esto, de la avaricia, cuando hablamos de generosidad, de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser generosos, tenemos que saber compartir lo que el Señor nos da. Lo que el Señor nos bendice no es solamente para acaparar nosotros, sino para saber bendecir. Cuando a nosotros nos duele dar de lo que tenemos que decirle, Señor, que nos ayude a que nuestro corazón se quite de lo que nosotros tenemos, de las riquezas, para poder nosotros ser generosos con las personas. Es que si tal vez no tengo, es que si esto, que si lo otro, y ponemos muchos peros, porque nuestro corazón está en las riquezas. Cuando nos duele ser generosos, amados, podemos tener un grave problema que se llama, y que Dios le dice que es la avaricia. La parábola de la semilla que cayó entre espinos se refiere a personas que solo piensan en el dinero a tal punto que no les importa utilizar las sagradas escrituras para enriquecerse. Utilizan las sagradas escrituras, y de una manera tan sutil, de una manera tan inteligente, que envuelven a las personas, pero a ellos no les importa, solo quieren enriquecerse, y utilizan las sagradas escrituras de esta manera. ¿Por qué? ¿Por qué esta gente no le importa, ni siquiera tienen temor a Dios? Porque aunque hayan aceptado a Cristo Jesús, se hayan bautizado, aunque han estudiado la palabra, aunque hayan tal vez meditado, jamás permitieron que ésta cambie sus vidas. Y como nunca han nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo, luego permitieron que su corazón se fuera detrás de las riquezas, o aunque se hayan bautizado, no tienen ningún temor de Dios. Entonces, ¿qué pasa con estas personas? Enseñan cualquier barbaridad con tal de enriquecerse. ¿Y qué están provocando? Pues que el evangelio se prostituya, que el evangelio se desvíe de la fe. Y lo peor de todo no es solo que ellos se desvían de la fe solos, sino que acarrean a otros a participar de lo mismo, y acarrean destrucción
repentina sobre esas personas y están causando, como dijo Jesucristo a los fariseos, que les decían que ellos iban en busca de gente, en busca de personas para discipularlos a su conveniencia. A su conveniencia les dijo a los fariseos, y que a estas personas, por no decirles la verdad, les estaban dando o provocando en ellos que haya una doble condena. Esto les dijo Jesucristo a los fariseos, porque los fariseos salían a reclutar gente para enseñarles su doctrina, y dice que de esta manera Jesús les dice que le estaban provocando en ellos doble condenación. Y lo que esta gente está provocando en estas personas es lo mismo, porque les llaman, con tal de ellos hacerse ricos, les predican un evangelio aguado, donde uno no muere para sí, no muere para sí mismo, no muere para vivir para Cristo, sino muere para sus beneficios, porque quiere ser beneficiado del evangelio, quiere que Jesucristo le sane, le libere, le mantenga bien, le mantenga en lo que él quiere. Pero cuando aparece la exigencia del reino de Dios, no quieren, porque este evangelio aguado es a lo que lleva a las personas a vivir como uno quiere, a vivir lo que uno quiere recibir de ese evangelio. Pero cuando Jesucristo nos pone y nos dice lo que tenemos que hacer, ya no les gusta a esas personas. Y por rechazar la verdad o por aceptar una verdad a medias es una mentira, es un engaño. Nosotros aceptamos todo el evangelio de Cristo, todo el evangelio, lo que está escrito en la palabra, o lastimosamente el Señor no acepta o no nos quiere como sus hijos. Porque también como tiene beneficios la palabra de Dios, también tiene verdades que tenemos que cumplir, como nos dice. Pero lastimosamente hay hombres, mujeres, que utilizan el evangelio para su conveniencia y para enriquecerse. Por eso nos hace entender la palabra que estos apóstatas nunca han sido salvos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hijos de Dios para no ser engañados? Porque muchas veces vienen y estas enseñanzas se han arraigado tanto en nuestros corazones que cuando se predica la verdad dudamos. Cuando decimos que esto quiere Cristo, decimos, no, es que yo aprendí estas cosas. Yo aprendí de lo que nos enseñaron hombres. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Qué dice las Escrituras? Nosotros como hombres nos equivocamos. Yo me puedo equivocar. Pero ¿dónde está la palabra más confiable donde nosotros podemos ir? ¿Dónde está la base, el fundamento donde nosotros podemos ir y ver si es verdad lo que estamos diciendo? Está en las sagradas Escrituras. Por eso es necesario nosotros conocer el verdadero evangelio, conocer entre lo verdadero y lo falso. Tenemos que orar al Señor para que no permita ser engañados, para que el Señor nos dé la revelación del reino. De nada más, solamente la revelación de las sagradas escrituras y de lo que nos dice, para que cuando venga cualquier persona no ser engañado, para cuando venga un falso profeta, para cuando venga un falso maestro, un falso evangelista, un falso apóstol, no dejarnos embaucar por sus enseñanzas. Escúchelo bien, querida familia, por sus enseñanzas embriagantes, por sus enseñanzas envolventes, que seducen a la gente, que seducen a los inocentes y los llevan por donde ellos quieren. Cuidado, debemos tener cuidado, queridos, con esas personas y con esas enseñanzas. Y también cuando nosotros conocemos y sabemos las Escrituras, podemos evitar de cometer herejías. ¿Por qué? Porque es fácil cometer herejías, pero los que cometen herejías no son apóstatas. A veces, por desconocimiento o por ser neófitos, se comete herejías bíblicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre unos y otros? Los que cometemos herejías, como todos, queridos, me incluyo yo, los que cometemos errores bíblicos, aceptamos que nos hemos equivocado, enmendamos el error y luego se predica la verdad. He tenido yo hermanos, hermanas que se han acercado y me han dicho, esto es así, y cuando yo veo que están en la verdad, yo acepto el error que he cometido, porque no somos infalibles, podemos cometer errores. Por eso nosotros tenemos que saber escuchar a los hermanos, a la gente, a las personas cuando nos dicen que estamos cometiendo errores. Y cuando cometemos errores, nosotros aceptamos que hemos fallado y ¿qué hacemos? Pues enmendamos ese error, claro, comprobando en la Biblia que lo que nos están diciendo es verdad. No es así con los apóstatas.
Jamás ellos van a corregir los errores bíblicos. ¿No se han topado con gente que se creen tener la verdad y aunque estén equivocados y se les diga, miren que esto es así, no entienden? No quieren comprender que están equivocados, se creen que ellos tienen la absoluta verdad, que ellos son la eminencia en la palabra y lo que ellos dicen es lo correcto y es lo verdadero. Pues cuidado con esas personas, cuidado cuando no aceptan consejo, cuando no creen, cuando no ven que se han equivocado y aunque vayamos y le digamos que están cometiendo errores, a ellos no les importa enmendar su error, no lo quieren. No piensan, no, porque se dicen y piensan que ellos tienen toda la absoluta verdad. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, como Apolos, en Hechos 18:24. Dice Apolos 18:24, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras, Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué vemos? Apolos no era un apóstol, no era un apóstata, era un neófito en el evangelio del reino. Y cuando fue corregido por Priscila y Aquila, él puso en el camino correcto y se unió a la verdadera predicación de este evangelio. Sí, eso es lo que pasa con personas cuando tal vez no conocen y un poco se desvían, pero cuando se les corrigen, aceptan el error y se ponen a la brecha y comienzan a hablar el verdadero evangelio. Veamos lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Miren lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Todo el tiempo, queridos. Lo dice Pablo, el apóstol Pedro, en presente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Lo hubo en aquel tiempo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, muchos por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí está la palabra que estamos nosotros viendo. Y por avaricia y por amor al dinero harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Qué está diciendo en estos versículos que estamos leyendo? Habla Pedro de una persona que ama el dinero. Una persona que cobra por predicar. Que cobra por llevar el evangelio. Esta persona nos está diciendo que pone un precio por predicar. Esta persona está en camino de apostatar la fe. El evangelio, queridos, no tiene precio. El evangelio es gratuito y nos dijo Jesucristo, da de gracia lo que vosotros recibiste de gracia. Si alguno me invita a predicar, si un hermano, un pastor me dice, ven a la congregación a predicar. No voy por recibir dinero, no voy porque voy a cobrar, no voy, de esa manera yo no voy. Primeramente voy porque es la voluntad de Dios ir a ese lugar. Voy sin esperar nada a cambio. Si me bendicen, amén. Y si no me bendicen, tampoco me importa. Cuando vaya tal vez a otro lugar, me bendecirán. Y si no me bendicen, tengo un Dios que lo sustenta todo. Pero ¿qué tengo que hacer? Ir yo y predicar el evangelio del reino. Si una persona cobra por predicar, lastimosamente se está convirtiendo en un mercenario de la fe. Y hay personas, hay gente que cobra dinero o cierta cantidad de dinero por noche, por una cosa, por otra cosa, y no les importa cómo esté el evangelio, no les importa la iglesia de Cristo, no les importa las personas, no les importa, ven a la gente como fueran mercadería. Y lo dice el apóstol Pedro, harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo, queridos hermanos, como iglesia. Tenemos que vivir bajo las normas de Dios. Tenemos que saber que nosotros somos misioneros, somos enviados de Dios al mundo.
Y si el Señor nos llama, tenemos que ir a donde nos envíe sin preguntar a qué precio. Decimos sí y amén. Predicadores hoy en día, no voy a poner nombres, no quiero poner nombres. Tampoco me estoy convirtiendo en juez, diciendo que el hermano está criticando, está diciendo de esto y de lo otro. No, queridos hermanos, Jesucristo nos mandó a que nosotros juzguemos a las personas cuando no están predicando el verdadero evangelio, a que denunciemos cuando las personas no están predicando el verdadero evangelio. Y Jesucristo mismo les dijo a los fariseos, hipócritas, porque vosotros mismos enseñáis una cosa, pero ni vosotros mismos lo hacéis. Ponéis cargas muy pesadas a las personas cuando ni siquiera vosotros lo hacéis. Dicéis del ineldo, de esto, y tampoco lo hacéis. Les criticó, les condenó, porque no hablaban la verdad. Y hoy también tenemos que denunciar que el evangelio sea hablado, como dice y estipula las sagradas escrituras. Porque de eso nos dice el Señor que tenemos que hacerlo y tenemos que denunciarlo. Lo denunciaron el apóstol Pablo, lo denunció Pedro y lo dijo: entre ustedes hay falsos profetas, hay falsos maestros. El apóstol Pablo también denunció a los Gálatas cuando les dijo: ¿cómo es posible que solamente yo me haya descuidado un poco y ustedes hayan permitido que vengan otros a hablarle un evangelio diferente al que nosotros les enseñamos? Así que tenemos que denunciar, queridos hermanos, cuando aparecen personas que se quieren aprovechar de gente, no por esas personas, porque ya Dios se encargará de esas personas, sino por las almas que están con esa persona, para que reconozcan y abran sus ojos y su entendimiento para que sean librados de esas doctrinas de demonios que solamente hablan a su conveniencia. Y así personas, gente que piden hoteles 5 estrellas, que piden comida exclusiva, la iglesia que tenga spam con toda clase de frutas, coches acondicionados adecuadamente, que si no van. Aparte de lo que cobran, piden todo eso. Y muchos de ellos, aparte para completar esta escena que parece de una película de Hollywood, van rodeados de guardaespaldas. Jesús, Pablo, los apóstoles, ¿dónde dormían? En el suelo. Iban a caballo o caminando, tempestades, en frío, en calor. Jesucristo quiero ser tu discípulo. Jesucristo dijo: las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No tenía un lugar. Donde le pillaba la noche, ahí se encontraba Jesús, ahí estaba Jesús con sus discípulos. En frío, en calor, caminaban. Y no estaba Jesucristo por hacerse rico. Ni siquiera de Jesucristo tuvo la intención de hacer una mega iglesia. Ni siquiera quiso eso, porque lo hubiese hecho. Hubiese hecho la iglesia más grande de todos los tiempos, pero no estaba en su corazón. La gente le seguía a Jesús. E iban detrás por sus sanidades, por lo que hacía, por lo que daba de comer. Y multitudes de gente le apretaban. Y por ahí había una persona, un despistado, que le dice a Jesús, imagínense cómo estaría, y el Espíritu Santo le revela que le dice: qué difícil es entrar al reino de los cielos con tanta gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que hay tanta gente que le está siguiendo a Jesús? Y este hombre dice: qué difícil es entrar al reino de los cielos. Y Jesucristo le regresa a ver y le dice a esta persona: esfuérzate, porque no solo por seguir a Jesús como tú quieres con tus conveniencias, no solo por irte a la iglesia, por reunirte o disque reunirte, vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que esforzarte y vivir como dice la palabra de Dios. Eso le estaba diciendo Jesucristo a este hombre. Miles le seguían, miles de personas le seguían, pero de las miles de personas, ¿cuántos verdaderamente le seguían a Jesús porque le amaban? Hoy hay miles de personas que están en las iglesias, dentro de las iglesias, pero ¿cuántas de estas personas aman verdaderamente a Jesús? Le siguen a Jesucristo porque le aman,
porque es su Señor, porque es su dueño, porque es su máxima autoridad. ¿Cuántas de esas personas le siguen a Jesús y cuántas le siguen por conveniencia? Tal vez ahora, como dijimos la otra vez, tal vez las iglesias se llenen porque la gente tiene temor en sus corazones, pero tal vez desaparezca ese temor y la gente huya, se vaya de las congregaciones. Así que, queridos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo esto. La gente, lastimosamente, se está acostumbrando a un cristianismo de comodidades, a un cristianismo instantáneo. Buscan placer y comodidad, buscan una santidad inmediata, buscan una santidad instantánea. Quieren y piensan que con manifestaciones, gente que piensan que con caerse al suelo ya son santos y están librados de todo. Solo pretenden y buscan irse a otro nivel. Buscan unciones diferentes, no bíblicas. Buscan triple unción, no sé de qué, que no es bíblico, que por lo menos en los fundamentos de Cristo y de los apóstoles eso no existe, porque hay una sola unción cuando nosotros recibimos del Espíritu Santo. Lo que la Biblia nos llama y nos dice que nosotros pidamos a Jesucristo que nos llene de su Santo Espíritu. Pero esta gente buscan otras emociones, buscan otro tipo de evangelio, buscan experiencias con el Señor. Algunos vienen y dicen, ya el Señor me ha limpiado por completo. Ya estoy libre de todo eso, ya estoy. Y mañana cuando nos levantamos vamos a tener las mismas luchas, las mismas tentaciones. Todos los días son luchas para el cristiano. Todos los días tenemos que santificarnos, todos los días. El hecho cuando oran por nosotros, gente, y la gente se cae, no es el hecho de que se cae, no es el hecho de que dicen que les toca el Espíritu Santo y se caen. El hecho es de cuando se levantan, ¿cómo queda esa persona? Si realmente han recibido ese toque y van a cambiar su manera de vivir, van a cambiar su manera de proceder y van a seguir a Jesucristo como es, o solamente es un engaño lo que están haciendo. Porque si el Espíritu Santo cambia, queridos, cuando Dios toca al hombre, nunca va a quedar igual. Jamás el hombre va a volver a actuar igual, porque Jesucristo, el mismo Dios, está tocando. Como decimos, no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que seguir todos los días santificarnos. La santificación de hoy no nos sirve para mañana. Todos los días tenemos que luchar, todos los días tenemos que pelear contra la carne de nosotros. Todos los días tenemos que crucificar las cosas que pensábamos que ya habíamos vencido. Porque ahí están potencialmente dentro de nosotros el monstruo que vive en cada uno de nosotros. Ese monstruo que nos hace hacer lo que nosotros queremos. Ese monstruo tiene que ser crucificado todos los días. Ese monstruo que actúa con nosotros en nuestra debilidad. Nos lleva a que nosotros vivamos como queramos. Nos lleva a que nosotros vivamos desordenadamente. Solo le importa satisfacer las necesidades carnales, dar rienda suelta a nuestros instintos. A ese monstruo, queridos, no le gusta leer la Biblia. No le gusta orar. No le gusta ayunar. No le gusta congregarse. No le gusta someterse a Dios. Peor a los hermanos. Todo eso tenemos que controlar para no ser presa de estos personajes. El monstruo que vive en mí, queridos, es gruñón. Es mal carácter. Es hipócrita, es mentiroso, es ladrón, es adúltero, egoísta, pletista, chismoso, lujurioso, es amante de los placeres. Ese es lo que vive en cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros dominemos y lo tengamos bajo servidumbre, queridos hermanos. Y esto es lo que muchas veces domina en estas personas, en estas apóstatas, porque no tienen sometido al Espíritu Santo y van solamente en busca de sus placeres, de lo que su ego les pide. Y dentro de eso está la avaricia, porque son amantes al dinero. Y Pablo dice en 1 Corintios 9:27, nos dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Filipenses 3:12 nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
que vemos que Pablo todos los días se santificaba porque sabía la necesidad que tenía de santificarse para no caer en esta trampa de la avaricia, del amor al dinero o de otros pecados como estamos viendo que también atacan al individuo. En la segunda carta de Pedro sigue describiéndonos de estos apóstatas, a estos falsos maestros que nunca han sido salvos. Segunda de Pedro 2, 14 al 15. Segunda de Pedro 2, 14 al 15. Miren lo que dice. Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de... Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No, los que hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, jamás nos llamará hijos de maldición. Pero a estos sí, a estos que se desvían la verdad, que buscan sus propios beneficios y solamente quieren enriquecerse y buscan para sí, les dice que son hijos de maldición. Les dice que han dejado el camino correcto. Es decir, estuvieron, militaron, se metieron a las filas del cristianismo, entraron, pero cuando pasó un cierto tiempo, su corazón se desvió. ¿Y qué pasó en ellos? Que empezaron a destruir el evangelio. Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿No? ¿Y qué es Balaam? Balaam, ¿por qué se caracterizó? Por la avaricia, porque él amó al dinero. Hubo un estudio que hicimos acerca de Balaam, de lo que la Biblia le llama la doctrina de Balaam. Y todos estos embaucadores que aman el dinero, que se enriquecen ilícitamente en las iglesias, a ellos les llama que son la doctrina de Balaam. ¿Y por qué se caracterizó Balaam? Por la avaricia y por amor al dinero. Y en el versículo 21 y 22 Pedro concluye terminante y drásticamente y dice, mire lo que dice el apóstol Pedro, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Otra versión dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Por qué el perro cuando vomita se vuelve a comer su vómito? Y hoy que nosotros tenemos un perrito, el otro día me tocó ver eso, nos tocó vivir eso. Y lo que dice aquí, que el perro vuelve a su vómito. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Por qué otros animales no hacen lo mismo? ¿Por qué solo el perro tiene esa característica? ¿Por qué razón? Simplemente y llanamente, ¿por qué es perro? Porque esa es su naturaleza. Para que un perro deje de comer su vómito, se le debe cambiar su naturaleza. Incluso hay perros que se vuelven a comer sus propias heces. Hay perros que se vuelven a comer sus propias heces. ¿Por qué si un cerdo se le ducha, se le perfuma y sin embargo vuelve a revolcarse en el ciene, en el barro, en el lodo? ¿Por qué razón lo hace? Porque es su naturaleza. Para que el cerdo no vuelva al cieno y el perro se coma su vómito, tenemos que cambiarle su naturaleza. Así, estos falsos maestros, estos apóstatas que están entre nosotros, que dicen que han nacido de nuevo, que han militado en nuestras filas, nunca han sido salvos. ¿Por qué? Porque su naturaleza nunca ha sido cambiada. Por eso regresan a su vómito, regresan a revolcarse en el cieno. Les duró muy poco tiempo su disfraz de cristiano, porque son personas introducidas, espías enviados del infierno para arrastrar a todos cuanto puedan. Estas personas jamás han sido salvas. El apóstol Juan también los menciona en Primera de Juan 2, 19 al 20. Y nos dice, Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan 2, 19 al 20 nos dice, salieron de nosotros,
Pero no eran de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifiesten que no todos son de nosotros. ¿Qué está diciendo? Que no todos los que van a una iglesia, que no todos los que se sientan en una iglesia, que no todos los predicadores que oyen son salvos, por duro que parezca esto. Hay infiltrados en las congregaciones, una mezcla de trigo con cizaña. Y son así hasta que a su corazón son manifiesto. La naturaleza de estas personas nunca, jamás han sido cambiadas. Nunca recibieron la naturaleza de Dios. Nunca. Juan sigue diciendo en su segunda de Juan 1, 7 al 10. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenida. ¿Quién es el Hijo de Dios? No el que va a una iglesia, no el que se sienta en una iglesia. No, el que es hijo de Dios, el que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo. El que dice Jesucristo es mi Señor, mi amo, mi dueño, como siempre lo decimos. El que obedece, el que se somete a Dios y también a la iglesia, a sus hermanos. El que hace la voluntad del Padre. Ese dice que es hijo de Dios. Y si alguno de vosotros no tiene esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Los apóstatas se salen de la verdad y no regresan jamás, se apartan para perderse para siempre. No así los que tal vez alguna vez son herejes o cometen herejías. Se alejan por un tiempo, pero el Señor los vuelve a traer, porque también hay otro grupo de personas que se extravían por un tiempo y luego los vuelve a traer como hijo, como el Señor hizo, como el hijo pródigo. Y yo puedo decir que yo fui una de esas personas que me extravié por un tiempo, que hice lo que me dio la gana, pero el Señor con su infinito amor me trajo como hijo pródigo, nos trató con vara a la familia, pero aquí nos tiene y damos gracias al Señor y también gracias por su palabra que nos revela, que nos pone en nuestros corazones. Veamos las promesas de Dios a aquellos que son salvos, a aquellos que tienen la naturaleza. Veamos las promesas que hace Dios. Hebreos 12, 5, 8. Hebreos 12, 5 al 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Los apóstatas, como nunca han sido hijos de Dios, nunca reciben la disciplina de Dios. Nunca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Todo les sale bien, todo les marcha bien, porque no reciben la disciplina de Dios. ¿Pero hasta qué? Hasta el tiempo que se manifiestan sus corazones y se pierden. Tenemos ejemplos de apóstatas que se desviaron totalmente acerca de Jim Jones, que era un metodista. Jim Jones en 1978 se llevó a 1000 personas a la Guyana y terminó suicidándose con todos ellos, con todos los que se llevó, les suicidó. Porque su corazón se torció totalmente de la verdad de Dios. Otro personaje también muy conocido y que pasó en Estados Unidos, salió también en la prensa, en la televisión, en el noticiero, es David Koresh. Él también era hijo de padres bautistas, es decir, tanto Jim Jones como David Koresh, ellos nacieron en una iglesia cristiana, pero de determinado momento se desviaron sus corazones. ¿Y qué hizo David Koresh? Estuvo con sus feligreses en una congregación, en un lugar de reunión, y se quemó con todos sus seguidores, se inmolaron. Gente como William Branham, que dice que es el ángel del Apocalipsis, y mucha gente que aparece de esa manera.
Pero los hijos de Dios, nosotros, cada uno de nosotros, vamos a ser disciplinados por el Señor. Porque el 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? Porque si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si nosotros, como seguidores, como hijos de Dios, el Señor no nos ha disciplinado nunca, tenemos que ver qué es lo que pasa. Porque Dios nos dice claramente, a todo el que recibe por hijo, lo disciplina. A todo. A ninguno deja sin disciplina. Sin disciplina. Todos dice que hemos sido partícipes y seguiremos siendo, porque es necesario que seamos pasados por fuego, que seamos puestos por muchas pruebas, por muchas dificultades, para purificarnos, para ver si verdaderamente nosotros somos hijos de Él. Así que, amados hermanos, si están pasando pruebas, si están pasando dificultades, si están pasando muchas adversidades, el Señor le quiere fortalecer, porque el Señor es su Padre, pero tampoco le va a dejar que siempre esté ahí. El Señor también, como nos da pruebas para que sigamos adelante en nuestro caminar con Él, también nos da la salida. Así que, hermanos, si hemos sido disciplinados, si seguiremos siendo disciplinados, es porque el Señor nos ama y nos acepta como hijos suyos. Así que les invito, hermanos, a que soportemos su disciplina. Soportemos, porque si soportamos la disciplina del Señor, Él nos trata como sus hijos. Somos padres. Muchos de los que están viendo somos padres. Y cuando nuestros hijos se portan mal, ¿les disciplinamos o no? Claro que les disciplinamos de una u otra manera. Cada padre sabe cómo disciplinar. Pero los disciplinamos. Cuando hacen algo malo, no les aplaudimos. No les damos palmaditas en las manos, en la espalda. Les disciplinamos de una u otra manera. Pues imagínense si nosotros que somos malos tratamos de disciplinar de buena manera a nuestros hijos. Más Dios, que Dios es justo, nos va siempre a nosotros a disciplinar y a llevarnos por el camino correcto. Y en otros casos, en cambio, amados hermanos, en otros casos, en lugar de disciplinar, hay que el Señor provoca y les lleva prematuramente, porque saben que se van a perder. Pero como son hijos y no quiere que se pierda, simplemente les quita la vida. Simplemente les lleva para que no se extravíen, para que no se pierdan. Él es Dios y nosotros no tenemos por qué decirle cómo hacer. Y gracias a Dios, doy gracias a Dios, porque en este tiempo de confinamiento, muchos de esos falsos profetas están siendo desenmascarados. Muchos de esos profetas se les está viendo que todas sus profecías mentirosas y engañadoras eran solamente salidas de ellos. Muchos que reprendían el coronavirus, el COVID, diciendo con su autoridad que delegada que esto va a quitarse, y vemos cómo está en la sociedad. Muchos que por ahí daban sus profecías de naciones que iban a ser bendecidas y que una cosa y otra cosa y no han aparecido nada, sino que toman el nombre de Dios. Y como dijo en el Antiguo Testamento, aunque vengan muchos profetas y digan, el Señor me dijo, porque eso es lo que tienen de malo esta gente, que dicen el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo, ponen el nombre de Dios, toman el nombre de Dios en vano, pero la palabra misma nos respalda y dice que si aquellos que vienen diciendo el Señor me dijo y no se cumpla, dice que tal profeta no ha sido enviado por Dios. No creáis ni le temáis, porque es un falso, es un mentiroso que no viene de parte de Dios. Aquel profeta que viene diciendo sus cosas y no se cumplen, tengamos mucho cuidado, no le creáis a tal mentiroso. Y vemos de esos mentirosos embaucadores que hay a montones que dicen y toman el nombre de Dios y luego no es como ellos están diciendo, sino de su carnalidad, de su apariencia de ser enviados de Dios. Hablan y quieren extraviar a la gente solamente para sacar dinero y enriquecerse, como dice la palabra de Dios. Así que el mayor problema de la iglesia en estos tiempos es el amor al dinero y el enriquecerse. Megas iglesias,
orgullosos de sus edificios que tienen, de todo lo que poseen, mas no les importa cómo está la vida de las personas. Predican un evangelio aguado. Y hoy el Señor nos sacó de los edificios, nos sacó de esos edificios que nosotros pensábamos, o como muchos dicen que es iglesia. Gracias a Dios, Señor respalda su palabra cuando dice que eso no es iglesia, que iglesia somos nosotros, somos cada uno de nosotros. Y que el Señor nos ayude a que esta iglesia que vive en mí sea edificada y levantada como un altar digno delante de Dios, donde nosotros hagamos sacrificios vivos, agradables para Él, solamente para Él. Y luego cuando nos volvamos a reunir, dar de lo que Dios nos ha dado, compartir con los hermanos. Querida familia, vemos que estos tiempos que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y estamos viendo todo esto que nos ha tocado vivir como iglesia, el aumento de la tecnología, de los rumores de guerras desde el principio del siglo, y ahora el mayor engaño de la apostasía, de falsos cristos, de falsos hermanos, de falsas personas que se creen que como ellos no hay. Debemos tener cuidado. No estoy diciendo que a mí me crean. Estoy diciendo que vayan a la fuente, a la Biblia. Ahí está la verdad. Ahí está la verdad. Solamente la palabra de Dios tiene la verdad. Ahí tiene la verdad. Yo puedo cometer errores. Puedo tal vez por mi emoción hablar y decir cosas que no están en la Biblia. Lo puedo hacer, queridos, lo puedo hacer. Pero la fuente más confiable es las Sagradas Escrituras. Y como dije al principio, la Biblia quedó sellada. No se le puede añadir ni una coma más. Ni una coma más. No se le puede añadir absolutamente nada. Porque si aparecen nuevas profecías de ahí, como algunos dicen, entonces tendríamos que actualizar cada año la Biblia y seguir poniendo lo que a estos pseudo profetas o pseudo apóstoles van añadiendo y diciendo. Entonces tendríamos que seguir completando y también quitar. Porque hay muchos que quitan la palabra de Dios. Muchos. Y ya mejor. Esto será para otra cosa, amados hermanos, porque esa es otra cosa, ¿no? Y tendríamos que hacer cada año, imprimir otro tipo de Biblias, cuando la Biblia está sellada y lo que dice la palabra de Dios es la gran verdad. Y nadie quite ni añada lo que está escrito. Maldito hay de aquel que añada o quite una coma que está en estas Sagradas Escrituras. Lo dice el libro de Apocalipsis, amada familia. Gracias por este tiempo y por estar compartiendo con nosotros. No sabemos todavía cómo va a ser todo este tiempo, amados hermanos. Ojalá el Señor nos permita ya reunirnos y poder nuevamente estar en la congregación. Hagamos una oración y gracias por estar ahí detrás de la pantalla escuchándonos este tiempo, amados hermanos. Así que por favor pongan su corazón en Cristo Jesús. Amada familia, y sigamos adelante y tengamos muy presente y mucho cuidado que estamos viviendo unos tiempos muy peligrosos. Ya no digo que Jesucristo viene ya, no lo sé cuándo vendrá, pero sí estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Nos están controlando, van a hacer de nosotros, se puede decir, mercadería. No somos individuos, no nos ven como individuos, nos ven como borregos de esta sociedad. No estoy hablando de la iglesia, sino de los estados, de los gobiernos. No nos ven como individuos, somos de estorbo para ellos. Quieren destruir la familia. La familia, cuando está unida, cuando son papá, mamá e hijos, eso para ellos es peligroso, es destructivo, huele mal para esta élite que quiere acabar con las familias. No les gusta, por eso quieren acabar con todo, quieren controlarnos, quieren someternos, amada familia. Estemos muy despiertos, muy despiertos estos tiempos que estamos viviendo. Oremos, amados hermanos.